En materia de combate a la violencia. Hace tan solo 36 horas, un tiroteo en un exclusivo centro comercial del poniente de la ciudad prendía todas las alarmas. Así, en completa impunidad, el crimen organizado amenaza y secuestra espacios enteros de la ciudad sin importar la hora, la concurrencia o el sitio. Se mueven sabiendo que no les va a pasar nada. De la misma forma nos enteramos esta misma semana que en solo 8 meses del año Jalisco ya alcanza la cifra de homicidios de 2017, que fue un año récord en la materia y en donde un jalisciense fue asesinado cada 6 horas en nuestra entidad. ¿Y la respuesta de la Fiscalía? ¿Existe todavía un gobierno que asuma estos problemas como responsabilidad propia? A Aristóteles Sandoval le quedan 110 días en Casa Jalisco. Las transiciones son momentos propicios para que las cosas se descompongan aún más. El gobierno pierde poder frente a la sociedad al haber una nueva administración electa y el vacío frente a los delincuentes puede ser sumamente peligroso. No le pedimos al gobernador ni cambios legales ni de nombres, simplemente que convierta este tema como el puntal de los últimos días de su administración y que la fuerza pública sea capaz de contener los brotes de violencia de las últimas semanas. 2018 pinta para ser el año más sangriento desde que se tenga registro en Jalisco. Es cierto que ahora deberá ser Enrique Alfaro quien dé un paso al frente y ofrezca un plazo creíble para dar resultados en la agenda que más preocupa a los ciudadanos. Hay muchísimos ciudadanos que se preguntan qué pasó el miércoles por la noche y no tenemos una autoridad que lo explique a cabalidad, y menos que aterrice el caso y deslinde responsabilidades. Soy Enrique Tucen y comenzamos Cara a Cara. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tucen. 9 de la mañana con 6 minutos. Te recuerdo que estamos en vivo en Cara a Cara este viernes. Ya es viernes 17 de agosto para que participes con nosotros sobre este tema de la inseguridad y la violencia en la metrópoli, lo que vivimos esta semana y las cifras alarmantes que siguen escalando y sin respuesta de la autoridad, o también la reunión de ayer de Andrés Manuel López Obrador con el grupo de hombres de negocios de este país, en donde Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia, salió a decir que si existía una luna de miel con los empresarios, ahora ya no es luna de miel, ya es un matrimonio con los empresarios y los hombres más poderosos en materia económica en este país. O los debates que hay sobre la ley antirruido. Hay que recordar que el miércoles se aprobó la famosa ley antirruido, que pone límites a la emisión de decibeles, de ruido, de bares, de casas, de fiestas, y que ha generado mucha polémica. Hoy en el periódico Mural, el líder de los restauranteros critica de forma profunda la ley, la iniciativa que se aprobó en el Congreso. La próxima semana tendremos una mesa para analizar qué significa, qué supone la ley antirruido, y invitaremos a todas las partes para que tú tengas la mejor información. Elton Osorio es integrante del colectivo Bicicleta Blanca y amablemente nos recibe esta comunicación. Elton, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Enrique, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por este espacio y pues a tus órdenes. Bueno, antes de preguntarte, Elton, voy a dar un poquito el contexto. Hay que recordar que existe un comité técnico de validación, que es el que tiene que debatir los incrementos en la tarifa del transporte público, y en la última reforma se integró la posibilidad, o se adhirió la posibilidad de que un usuario del transporte público, un ciudadano, pudiera formar parte de estas discusiones sobre la tarifa del transporte público. Y tú quisiste participar, al final, por distintas razones que nos explicarás, te dijeron que no y promoviste un amparo para invalidar el proceso. ¿Es así el asunto, Elton? Es correcto, así como lo comentas, existe el Comité Técnico de Validación de la Tarifa, el cual abrió una convocatoria para que las personas se registraran para representar a los usuarios en este espacio, un espacio importantísimo porque es donde se define el incremento a la tarifa en el transporte público. Sí. Y pues a mí me interesó estar ahí. Una de las razones principales es porque el transporte público es la principal causa de muertes de ciclistas en la ciudad. Entonces dije, pues es un espacio en el que hay que estar para ver las condiciones en las que se está trabajando el tema de tarifa, porque siempre hemos impulsado que no haya incremento a la tarifa si no hay una transformación y mejora en el transporte público.
ingreso mis papeles, cumplo con toda la documentación que la convocatoria solicitaba, que eran básicamente no ser funcionario público, ser mexicano, tener más de 21 años y no haber sido en el pasado también funcionario público. Entrego toda mi documentación y en el momento que se realiza el acto de insaculación, fui rechazado y fui rechazado de este espacio, pues. Entonces no entré en el proceso de insaculación, cosa que para mi parecer pues no está correcto porque cumplo con todos los requisitos. El pretexto que ponen es porque ya integro o formo parte del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público. Que no es gobierno. Exacto, una, no es gobierno, dos, soy suplente y no estoy legalmente en ningún papel del colectivo Ecologista Jalisco que está en el observatorio, ni del observatorio. Entonces, yo cumplo todos mis requisitos, independientemente que colabore en algún colectivo, cumplía todos los requisitos y fui desechado. Cosa que pues no me pareció y por eso interpongo este amparo, porque es de mi interés estar en ese espacio donde se valida la tarifa. Algo muy importante es que hace un par de semanas que se realizó la sesión de esta comisión, de este comité, perdón. Sí. Se aprobó el incremento a la tarifa. A 9.50, ¿no? Es correcto, pero algo muy importante, los representantes de la Universidad Enrique Díaz de León y el representante de usuarios votaron a favor de este incremento. Entonces, ¿quién es el representante de usuarios? ¿Tienes el nombre, Elton? El representante de usuarios, en un momento más te lo digo, sí. Si gusta, pero también entró a través del... O sea, digamos, él entró en el proceso de insaculación que a ti te denegaron. Es correcto. El representante que quedó, que votó a favor del incremento, se llama Arturo García Gómez, pero pues se me hace ridículo que esta persona que está representando a todas las personas que usan y usamos el transporte público haya votado a favor de un incremento, cuando a todas luces la autoridad estatal no está cumpliendo con los compromisos de garantizar una transformación en el transporte público y garantizarle calidad a las personas que lo utilizamos. Entonces, a ti, digamos, no es que no hayas salido sorteado, sino que ni siquiera permitieron que tu nombre entrara a la insaculación. ¿Es correcto, va, Elton? Ni siquiera llegar a ese paso. Exactamente, no permitieron eso y pues al final yo lo que estoy demandando es que ese proceso se me permita estar para que en el sorteo puedo salir o no puedo salir, pero que las cosas se hagan bien. No puede ser posible que la autoridad desde un inicio, desde la parte de la insaculación, haga las cosas mal. Entonces, si hace las cosas mal en la insaculación, también puede estar haciendo las cosas mal en el análisis de la tarifa, en la aprobación de la tarifa, en la publicación de la tarifa, y ya lo está haciendo mal en la transformación del transporte público, porque los beneficios no los vemos en la calle. Y hay podemos ver claro, que el transporte público pues es precario, es deficiente, es inseguro, es caro para el servicio que nos da, no nos da la calidad que pues, la ciudadanía al final se merece. Y hay que recordar que la idea de incluir a un ciudadano, a un usuario, era precisamente llevar las experiencias, los problemas del día a día en el transporte público, llevarlos a esta discusión de la tarifa, que no sea solamente un asunto de representaciones de espacios, universidades, de representaciones de cúpulas empresariales, sino que también quien utiliza todos los días el transporte público pudiera opinar sobre la tarifa y el debate del costo del transporte público, ¿no? Exactamente, que esa decisión de incremento no a la tarifa y a este espacio no sea con puras personas que no se suben y no usan el transporte público. Que así pasaba, ¿no? Y no lo viven, exactamente. En este caso, el representante de los usuarios debe defender o exponer los intereses de los usuarios a final de cuentas, cosa que en este caso del representante de los usuarios y las universidades no lo hicieron porque votaron a favor de una tarifa que no vale lo que nos están otorgando en la calle. Que después se echó atrás el aumento del gobernador. Es correcto, pero al final en el espacio se aprobó. Sí, en el espacio del Comité Técnico de Validación se aprobó. Es correcto. Elton, a ti te dijeron entonces, no puedes entrar a la insaculación porque integras el observatorio, que no es de gobierno, es un observatorio ciudadano. Ciudadano, totalmente. ¿Y qué otra razón te dieron? Nada más es la razón que en la nota informativa del Instituto de Movilidad con fecha del 20 de julio pusieron, pero además, independientemente del observatorio, yo hice mi trámite a título personal. Sí. Yo fui Elton Osorio, entregué mi documentación personal y en ningún momento hago una relación con el Observatorio Ciudadano. ¿Tú y qué explicación, más allá de lo que te dice la autoridad, qué explicación te das tú personalmente? ¿Crees que es porque tienes una función crítica del gobierno, tu activismo en el tema de las bicicletas, o cómo te explicas que ni siquiera hayas podido llegar al tema de la insaculación? Pues sí, realmente tengo años trabajando, impulsando el tema de la agenda de movilidad, la agenda de transporte público, y
Pues no se me ocurre otra cosa de que no querían que estuviera alguien que estuviera documentando y con experiencias y con hechos, con papeles, con estudios, el hecho de que la tarifa no debe subir mientras no haya una calidad del servicio y la transformación al transporte, que es los compromisos que ha tenido el gobernador. Entonces, pues no tengo otra razón, porque ese argumento que dieron está fuera de la convocatoria, no está dentro de los 8 requisitos que solicitaron en la convocatoria. Entonces no entiendo por qué sacaron un pretexto que no estaba dentro de la convocatoria. No sé dónde esté, pero a mí lo que revisé en la convocatoria no está, y por eso el despacho de los abogados que me apoyaron con el amparo me dijeron, esto procede totalmente porque no tienen una justificación para poderte haber sacado. Tú eres usuario del transporte público, Elton. Usuario del transporte público, usuario de la bicicleta. Es que hay varias personas que en WhatsApp me preguntan si lo utilizas cotidianamente. Claro que sí, lo utilizo. Subo mi bicicleta, formo parte del observatorio, hemos emitido recomendaciones, nos subimos al transporte público para hacer el análisis del diagnóstico de la ruta empresa. Sí. Uso el transporte público, mi bici, tengo mi carro, soy multimodal. Entonces, tengo todo el derecho de estar en el espacio porque puedo representar intereses de usuarios y además mis propios intereses, y además tengo el derecho de poder vigilar a la autoridad. En los antecedentes que pongo en el amparo, sí, decimos que este rechazo viola mis derechos de participación política, pero también mi derecho a vigilar a la autoridad estatal que procura el bienestar de la comunidad, cosa que no me están permitiendo hacerlo. Sí, y antes de si eres activista o no, o tu labor, cómo te desempeñas socialmente, lo que estás evidenciando es una falla en el proceso, que eso es lo grave. Eso es lo más importante, una falla en el proceso, y se brincaron por alto arco del triunfo la convocatoria y emitieron este rechazo sin ningún fundamento real que estuviera en la convocatoria. Antes de despedirte, Elton, la propuesta de Enrique Alfaro, que como tú sabes el próximo 6 de diciembre será el gobernador de este estado, es desaparecer el Comité Técnico de Validación y que ahora la tarifa del transporte público se actualice conforme al índice de precios al consumidor, es decir, conforme a la inflación. ¿Qué opinas de esta idea de Enrique Alfaro? Yo opinaría que nos debe de entregar como esta propuesta documentada, por ejemplo, al observatorio, que es en el espacio en los que colaboro, para poder analizar técnicamente la fundamentación que nos da el gobernador electo, para poder analizarlo. Pero pues todas las propuestas con un fundamento las podemos analizar para poder emitir o comentar qué es lo que le conviene a la ciudad. Elton Osorio, integrante del colectivo Bicicleta Blanca, gracias por tomarnos la llamada. Enrique, muchísimas gracias. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Buen viernes, Elton. 9:17 a.m. Al regreso hablamos sobre el polémico reglamento de Guadalajara. Está con nosotros Guadalupe Morfín para que nos explique los cambios que se aprobaron en el Cabildo. 9:22 a.m. El martes por la tarde el Cabildo de Guadalajara aprobó cambios al reglamento de ayuntamiento y buen gobierno, entre los que destacan 2 o 3 temas que han sido polémicos y ahorita vamos a profundizar con Guadalupe Morfín. Sostener relaciones sexuales o actos de exhibicionismo de índole sexual en la vía o lugares públicos, terrenos baldíos, centro de espectáculos, interiores de vehículos o en lugares particulares con vista al público será falta siempre y cuando se realice mediante una petición ciudadana. De la misma forma se descriminaliza a la trabajadora sexual en Guadalajara y ahora será falta administrativa solicitar de forma ostensible los servicios sexuales. Es decir, la multa cae sobre el consumidor y no sobre la trabajadora, sobre quien solicita el servicio. 3. Se protege la libertad de expresión, el disenso y la protesta social y conmina a las autoridades a tener la piel menos delgada y aceptar las críticas de la ciudadanía, entre otros puntos que platicaremos con Guadalupe. Guadalupe, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Enrique, muy agradecida por esta oportunidad de dialogar con tu auditorio y de poder clarificar, porque las palabras son vehículo de verdad y de tranquilidad para la sociedad, para que se entienda bien el espíritu de esta reforma. Platícanos de los en general qué contienen los cambios que se aprobaron en Guadalajara. Hubo una reforma constitucional muy importante que es un parteaguas en México, que es la de Derechos Humanos de 2011. Y el propósito de esta reforma es aterrizar al ámbito municipal los criterios básicos esenciales de esa reforma. Esta reforma al reglamento de policía y buen gobierno es una reforma, digamos, estratégica de acupuntura.
No es que hayamos hecho otro reglamento por el anterior, sino que fuimos puntualmente, mi equipo y yo, y agradezco mucho la ayuda en especial de Paco Macías, un gran activista y catedrático de Derechos Humanos, que fue hace 20 años colega en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que estuvo involucrado en la elaboración de esta propuesta, y de todo el equipo. Y también agradezco mucho la pluralidad democrática expresada en el Cabildo de Guadalajara, que mediante el diálogo, las aclaraciones, las puntualizaciones, ayudó a que esta reforma quedara mucho mejor. Como manera de ejemplo, pues puedo decir que gracias al trabajo del regidor Salvador de la Cruz, también queda un párrafo donde los actos de exhibicionismo de índole sexual en la vida pública son falta administrativa y no requieren la intervención ciudadana. Esos simplemente por darse ya meritan, que es el párrafo 3. Sobresaltan la tranquilidad ciudadana. Este reglamento, esta reforma que hemos propuesto, tiene un enfoque de género, un enfoque de no permitir actitudes de discriminación contra grupos especialmente vulnerabilizados, y lo menciona especialmente contra mujeres, aisladas o en grupo, ni contra niños. Habla del respeto a los valores de las familias y cumple, esto es muy importante, 2 recomendaciones generales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitidas en el año de 2016, que son la 24 y la 25. Ante el cúmulo de delitos contra periodistas y contra personas que defienden los derechos humanos, la Comisión Nacional hizo estas 2 recomendaciones generales que no están dirigidas específicamente al Ayuntamiento de Guadalajara, las notificaron a todas las autoridades de todo el país para que cada una de estas autoridades hiciera en su ámbito de competencia lo que le tocara, y nosotros, en diálogo con la sindicatura, que nos comparte muchas de las notificaciones de recomendaciones que recibe, hicimos esta propuesta. No se sanciona el trabajo de los periodistas ni defensores cuando necesitan herramientas para documentar su trabajo. El famoso teléfono, que estás grabando grabando un acto de una autoridad. Puede ser molesto, pero es indispensable para documentar un agravio o un delito, y entonces eso es decir, un policía, en el Lupita, que interfiere o que quita el teléfono o que le da un golpe, puede ser sujeto de procedimientos. Y hay que investigarlo en asuntos internos y está con un actuar indebido. Eso ya está en el reglamento. Eso ya está en el reglamento. Está un reconocimiento de la necesidad de vivir en tranquilidad, con convivencia armoniosa, democrática por parte de las familias. Está el dejar de considerar las protestas como faltas administrativas. En un ámbito de respeto a la libertad de expresión, nos invita este reglamento a las autoridades a aguantar mucho cuando nos critican. Ya aceptamos jugar en la vida pública, en la cancha pública, y por lo tanto estamos expuestos a mayor monitoreo, exigencia de rendición de cuentas, vigilancia. Entonces es un llamado a no sobresaltarnos de inmediato ni reaccionar, y mucho menos la policía, cuando alguien profiere alguna expresión en uso de su libertad de expresión, de crítica, de enojo. Yo creo que el buen humor, la sátira, hasta la burla, aunque nos cueste hasta la crítica ácida, digerirlas, ¿no? Sí. Son válvulas de escape de la violencia. Y de la democracia. Y son necesarias en la democracia. Sí. Entonces, esa es la parte, digamos, de protección del periodismo, del disenso, de la crítica, que eso queda en el reglamento. Y con un enfoque aliado a las mujeres, porque usa como fundamentación que estamos en una situación de alerta de género, entonces toda expresión discriminatoria hacia las mujeres en el espacio público será sancionada, o sea, no debe permitirse. Ahora, vamos a los asuntos polémicos que hay que aclarar y que seguramente muchas personas que nos escuchan quieren una explicación de tu parte, Guadalupe. Por ejemplo, el tema relacionado con la intervención de la policía en casos específicos en donde una pareja, 2 personas están teniendo relaciones sexuales en un auto o en un espacio público. ¿Cómo queda? ¿Qué pueden hacer los policías? ¿Qué no pueden hacer los policías? ¿Y qué papel juega la demanda, la denuncia o la petición ciudadana en este caso? Esto
Era una falta administrativa y sigue siendo una falta administrativa, eso no cambió. Pero en vez de que la policía use un criterio subjetivo para definir que algo está mal en el espacio público, lo único que añadimos aquí fue el ingrediente de la participación de ciudadanía. Por supuesto, los niños, con el nuevo sistema de protección a la infancia, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, establece criterios específicos de mayor cuidado en la escucha. Un niño puede pedir ayuda de un policía si ve algo que le moleste. Es algo que nos planteaba ayer la regidora Livier Martínez en otro programa donde nos invitaste a hablar. Esta reforma busca fomentar la participación ciudadana y al hacerlo fomenta la credibilidad de la policía ante su sociedad, porque el ciudadano puede decir: yo le pedí ayuda y vino inmediatamente y hasta me pidió firmar un parte, y eso va a dejar firme ese acto de molestia. El nuevo sistema de justicia penal ya exige un estándar al realizar arrestos. Tienen que ser apegados al respeto a los derechos humanos, con testigos y evidencias. Una prueba de que este tipo de manifestaciones, tener relaciones sexuales en la vía pública, sin que impliquen un acto de violencia en las lejanías u oscuridades de calles o de parques, no resultaba una norma eficiente, es que aunque hay un alto índice de jóvenes que manifiestan haber sido molestados por la policía, un 88% según un estudio de Alejandro Velasco que hizo en 2013 una encuesta apoyado por jóvenes del ITESO, una encuesta a 2,000 jóvenes del área metropolitana de Guadalajara, y el resultado fue presentado este artículo como parte del informe de CEPAD de ese año. El resultado es que 88% de los jóvenes en esta ciudad, en esta metrópoli que aglutina varios municipios, manifestaban haber sido objeto de abusos policíacos. No todos de esta índole por tener relaciones sexuales. Sí, pero pueden ser por tomar en la vía pública. Revisiones de rutina, sí. Entonces, no era eficaz la norma reglamentaria, por eso agregamos... O sea, porque ves que hay muchos jóvenes que denuncian eso, pero después, cuando se judicializa y cuando llegan a debates de otra índole jurídicos, ya no hay tantos casos. O sea, que se resuelven casi siempre a través de la mordida, la extorsión. En el camino queda la extorsión. En esta administración municipal en Guadalajara tenemos el dato de que solo 3 de estas detenciones por este motivo llegaron a juzgados municipales. ¿Qué pasó con el otro porcentaje muy grande? Pues que se arreglaron mediante extorsión en el camino. Ahora, para entender la practicidad, Guadalupe Morfín, si afuera de mi casa se estaciona un auto y 2 personas están adentro y están teniendo relaciones sexuales y eso me molesta o puede perjudicar a mis hijos, en ese momento llamo a la policía y la policía interviene. Y tienes todo el derecho de como hacerlo. Ciudadano, cualquier padre o madre de familia o yo como abuela, de decir: a mí me molesta que en el parque donde llego a pasear a mis hijos de pronto vea gente teniendo tal relaciones calle, sexuales. Sí. ¿Por qué? Porque coincido en que debe seguir siendo algo que se realice en la mayor intimidad posible. Sí, es que es un acto reservado para la intimidad, o eso suponemos, ¿no? Sí. Aunque ya las cosas cambian tan rápido que... Guadalupe, y en ese mismo sentido, si no hay una petición ciudadana expresa, la policía ahí sí no puede intervenir. No puede intervenir, y si tiene dudas de si hay violencia o hay una menor involucrada, llega, toca, pregunta, pero no detiene si ve que todo va en orden. Estamos protegiendo relaciones, previniendo que caiga el policía en la noche sobre jóvenes que suelen irse a tener sus relaciones a un amorosas, parque o a medianoche. A la lejanía, sí. Y tal vez no es que esté bien hacerlo, pero si puedes ir a tu casa, a un departamento, es más fácil, pero si no hay una molestia a un tercero, ustedes creen o consideran que en realidad sirve más para la extorsión que para el orden público. Y además distrae de tareas esenciales a la policía, porque estamos viviendo episodios de violencia muy graves, donde queremos realmente todo el espíritu y competencia de la policía, que está haciendo grandes esfuerzos por lograr certificaciones y por lograr confianza en la comunidad, pues que esté previniendo robos, homicidios. Sí, más bien levantando borrachos o sí. jóvenes en actividades sexuales. Para quien dice, y hay algunos comentarios a través del WhatsApp que dice, es que esto
puede significar degradación moral. ¿A ti te parece eso, Lupita? Ya estaba siendo una falta administrativa y sigue siendo una falta administrativa. Queremos la madurez y la comparecencia de la comunidad para expresar sus molestias en estos episodios y acompañar a que la policía pueda ser una policía garantista. Sí queremos, y ese es el mensaje, que más ciudadanía participe. Es Y decir, a mí me ha dado mucho intervenga. gusto todo este debate que se ha originado a raíz de esto. Sí invito a que se entienda que es un reglamento mucho más amplio que llama a fomentar valores de derechos humanos, de vida en democracia, pero que la policía no supla a las familias, a las escuelas, a las iglesias en ese tipo de aspectos. Allí la formación, la educación, la prevención No le toca a la siguen policía. siendo necesarios. 9 de la mañana con 35 minutos. Al regreso seguimos platicando con Guadalupe Morfín y también le trasladamos tus preguntas y comentarios. 9 de la mañana con 39 minutos. Estamos platicando con Guadalupe Morfín, es regidora del Ayuntamiento de Guadalajara, con relación a la polémica que ya te hemos comunicado en estos últimos días, los cambios, muchos cambios en el reglamento de policía y buen gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara. Ya habíamos tratado el tema, solo para dejarlo claro, Guadalupe, el tema de las relaciones sexuales en la vía pública. ¿Seguirá siendo falta administrativa? Sigue siendo Es falta administrativa. Era y es. Y la policía solo puede intervenir mediante una petición ciudadana. Eso es lo que cambia. Si a alguien le molesta, que esa persona pide el apoyo de la policía. Pero solo por relaciones sexuales, Sí. ¿no? O sea, si a una persona, no sé, por homofobia o por lo que sea, ve a dos hombres dándose un beso Eso y le no pide a es la policía que intervenga, no puede intervenir la policía porque eso... Eso no es delito ni es falta administrativa y además vulneraría el espíritu del artículo 1 constitucional que ordena no discriminar O si ve una pareja a nadie besándose por ningún motivo. en un coche, no puede No, llamar a la policía, las puede llamar solo por relaciones expresiones sexuales. de amor nunca han sido ni falta administrativa ni delito. Otro- Si son otro- relaciones sexuales, sí Sí. se considera falta administrativa y se pide a los que están siendo molestados que pidan la ayuda de la policía para que la acompañen y sea un espíritu transparente, el policial y garantista. Otro asunto que también se ha discutido mucho, el exhibicionismo per se, que una persona, la que conocemos siempre, porque tenemos en la cabeza, la gabardina. El viejo de la El gabardina. viejo de la gabardina. Sí. Sigue Ese siendo delito. exhibicionismo de índole sexual, no, es falta administrativa. Es falta administrativa. Falta administrativa y no requiere la intervención ciudadana, esa se persigue de oficio por la policía. ¿Qué pasa con las trabajadoras sexuales? Se deja de criminalizarlas. En la anterior redacción del reglamento, promover, ofrecer servicios sexuales en la vía pública estaba penalizado, pero era castigado, era un artículo como traje hecho a la medida para sancionar a las trabajadoras sexuales. Ahora se visibiliza nada más al cliente, al que solicita estos servicios. Eso es lo que se castiga. Lo que se termina Lo que se castigando considera también como sanción. con una multa administrativa, Con con una una multa sanción o con administrativa. arresto. Así es. Ahora, en ese mismo sentido, ¿qué busca esta idea de que el cliente sea el posible o que a quien le caiga la multa, la sanción administrativa y no a la trabajadora sexual? Dejar de criminalizar a quien viene trabajando en un espectro de los más vulnerables, que es trabajadores sexuales en la vía pública. Dejar de hacer pesar sobre ellos la ley. Hay dos movimientos muy amplios en México, muy respetables. Uno es el abolir toda la posibilidad de la prostitución y otro es un enfoque de derechos humanos, de si bien la trata y la esclavitud con propósitos sexuales es un delito y es delito gravísimo y compete a todos erradicarlo, sobre todo está en manos de autoridad federal y estatal, pero hay trabajadoras sexuales que deciden salir a la calle porque no han tenido otras opciones en su vida. Sobre todo pensemos en las del Parque Morelos o de espacios depauperados, que no sea esto un motivo para la actuación policial. Yo tengo que reconocer que cuando me he reunido con estos grupos, han reconocido que en esta administración ninguna de ellas ha sido molestada ni extorsionada por la policía y eso tengo que agradecerlo. Entonces, en este momento, en Guadalajara la extorsión a las trabajadoras sexuales no existe. No existe. Es simplemente para dejarlo
reglamentado y dentro de los Sí. códigos, pero no existe en este momento como tal. En el caso, Guadalupe Morfín, digamos, las manifestaciones o apoyos a agendas, movilidad no motorizada, todo este tipo, diversidad sexual, en donde se pueden exhibir, digamos, ¿eso tiene algo que ver con los cambios en el reglamento? No tiene nada que ver con estos cambios, son manifestaciones que han sido ya muy socializadas y aceptadas en términos generales por la sociedad tapatía. Son las marchas de agenda lésbico, gay, bisexual, TTTI y también las marchas por la movilidad que una vez al año salen un poco frescos de indumentaria a pasear por las calles. Como reivindicación para visibilizar una agenda Así determinada. es, no tiene nada que ver con esto. Me están llegando muchos mensajes y te los voy a trasladar, Guadalupe. En particular, o mucha gente expresa su temor por los niños, por los menores. ¿Se puede hacer algo? ¿El Ayuntamiento de Guadalajara piensa hacer algo también para mitigar algún posible impacto de estas transformaciones que llevarán meses y años? Estamos obligados a tener muy activo el sistema municipal de protección de niñas, niños y adolescentes, que implica una coordinación con la Federación, donde está Ricardo Bucio al cargo del sistema nacional, y con el Estado, donde está Balbina, no recuerdo ahorita su apellido, pero es la procuradora de la niñez en el Estado, y a ser específicamente diligentes para que no sean molestados. Es Hay decir, un compromiso muy fuerte con niñas, niños y adolescentes. Es decir, sí hay una política pública que se derive de esto para Hay evitar una política consecuencias sobre los pública, niños. y esta reforma específica que ha causado tanta molestia parte de un enfoque de escucha a los jóvenes, de ver su situación, de ver cómo están amenazados. Te voy a decir por qué. Porque con la extorsión hacia aquellos que salen en las noches a los parques o a las vías públicas, el mensaje que pudiera dar es que los espacios públicos no pertenecen a los ciudadanos, que tienen que encerrarse en sus casas para estar seguros. Y vemos que, por ejemplo, en otros lugares en Europa, la calle es de la ciudadanía de día y de noche y se convierte en un espacio mucho más seguro porque está habitado. Sí. Las plazas, las calles nos pertenecen a todos, no es el espacio de nadie, es el espacio de todos. La pena es que nadie lo cuide, cosa que se ha revertido en el ámbito municipal, en esta administración que ha limpiado fuentes, que ha colocado 80,000 luminarias, que desbroza ramas, y siempre a lo mejor va tarde a alguna petición específica, pero porque el trabajo es mucho y hay que mantener los espacios dignos y que inviten a que sean recorridos de día o de noche. Y creo que también está, Guadalupe Morfín, el debate sobre que hay veces que los problemas existen y no los queremos ver. Ese problema ya está. Eso ya Es decir, está, las se está dando relaciones sexuales en espacios públicos ya existen. se da con muchísima frecuencia. Esto no lo decreta, esto no dice No es que lo estemos en sus marcas. inaugurando. Pero lo que creo que la discusión es cómo se deben procesar estos casos. ¿Sí? Se deben procesar a través de la intervención de los policías, o desde mi punto de vista lo que también promueve este reglamento es el respeto. Es decir, al meter al ciudadano la petición ciudadana y la demanda ciudadana, lo que también haces es decir, el ciudadano que se siente afectado es el principal actor dentro de este proceso. Me gustó mucho tu expresión. El cambio está en la manera como procesamos situaciones que ya se dan se dan con mucha frecuencia. Y cómo hemos decidido que sería la mejor vía de procesarlos, con el acompañamiento de quienes se sienten molestos, que hace madurar a la policía, hace que rinda cuentas a los vecinos, a los padres y madres de familia. Entonces tenemos una policía de proximidad social efectiva. 9:48 a.m. Al regreso le traslado tus comentarios y preguntas a Guadalupe Morfín. 9:52 a.m. Comentarios de todo y preguntas para Guadalupe Morfín. Dice Erika: como ciudadana me parece muy acertado el enfoque y los cambios realizados al reglamento de policías. Fortalece el respeto a los derechos humanos, pero principalmente empodera a los ciudadanos. Atentamente, Cristal Zavala nos dice. Gracias. Muchas gracias, Cristal. Ana Torres, muchas gracias por tu comentario. 5013, mis más sinceras felicitaciones a la licenciada por este cambio al reglamento. En verdad que los policías se van a enfocar más en observar robos y otros delitos en vez de estar buscando parejitas. El verdadero problema de la policía es que no sabe actuar ni aplicar su reglamento, al igual que no hay prontitud en el servicio.
En muchas ocasiones he solicitado la intervención de la policía por un vecino que pone la bocina amplificada a todo volumen a las 11 de la noche, pero inmediatamente los policías me dicen que no pueden hacer nada. Operativamente, ¿cómo pueden llevarse detenido un ciudadano por estos hechos y cumplir arresto administrativo? Bueno, y ya entra en más o menos del ruido, de ley antirruido en los próximos, los ayuntamientos tienen que adecuar sus normativas, pero más o menos en 180 días ya será operable. Ernesto Mesa, no es del tema, pero ¿por qué la autoridad no sanciona o prohíbe que en las colonias Polanco y Echeverría la gente cierre calles para hacer sus fiestas, en especial de viernes a domingo? Y si hubiera una emergencia, pues eso entorpece los auxilios médicos o policiales. Tienen que pedir un permiso, ¿no? Para cerrar una calle. Tienen que pedir un permiso, sí. Hugo Mena, jajaja, Enrique en la calle, Morelos y Enrique de León todos los fines de semana hay unos de esos de la gabardina, dice Hugo Mena. Y nosotros que empezamos en el prototipo, ¿eh? Y dice Hugo, las luminarias no son contra el agua, se fundieron, o sea, estamos a oscuras. Vamos a pasarle el reporte a Diego Monraz, Hugo, y si nos especificas algunos lugares o espacios indicados de que se hayan fundido para hacer el reporte preciso. Dice Guadalupe Rubio, buen día, no me queda clara la ley, así que un individuo está manoseando una menor, sin aviso a la policía, el poli no puede hacer nada. Claro que puede hacer, porque manosear a una menor es un delito. Esto se refiere a falta administrativa de relaciones entre parejas, generalmente jóvenes o también adultas, bajo consentimiento en algún lugar alejado, y sigue siendo falta administrativa. Pero ante los delitos como abusos sexuales contra menores, violaciones, trata de personas, allí tiene que actuar diligentemente en flagrancia la policía de inmediato. Cuando resplandece el delito, llenar muy bien su informe policial homologado, pedir la firma de testigos, evidencias, fotografiar, etcétera, para llevar esto a buen término ante el Ministerio Público. O sea, si el policía sospecha que en un auto donde dos personas están teniendo relaciones o cualquier cosa, expresándose actos de amor, puede haber un delito, interviene. Claro. Este reglamento no limita al policía a intervenir en esos casos. No va contra el sentido común. Y cuando vea que todo va en orden, no puede entonces proceder si no hay ninguna molestia o queja de ningún vecino o afectado. Lo que no puede procesarlo administrativamente si no hay una petición ciudadana previa. Oscar, en este sentido, ¿por qué no se castiga al consumidor de droga y no a los vendedores? Bueno y controversial el debate. Creo que la autoridad con pruebas debe ejercer la ley sin necesidad de una denuncia ciudadana. Supongo que hace un símil, Oscar, en el caso de los consumidores de droga y los vendedores de droga con el asunto de la prostitución y de las trabajadoras sexuales. ¿Por qué no cambiar el enfoque? Pues hay un movimiento internacional que México no puede seguir aisladamente, pero me ha gustado mucho, que es el de prevenir y no sancionar, el de enfocar como una política de salud pública el tema de las adicciones. Las drogas son distintas, producen distintos efectos. No es lo mismo el efecto de quien consume cocaína que el de quien consume marihuana. Y a eso invito también a la población a reflexionar sobre esta necesidad de darle este enfoque de un tema de salud pública. Dice Alberto, buen día con el tema. En el caso de las manifestaciones LGBT, que son de mucho exhibicionismo público, ¿hay cómo aplicar, regular, medir? Ya lo comentamos, tanto esas como las de movilidad ciudadana son ampliamente aceptadas en nuestra ciudad y no creo que entran en el marco de la libertad de expresión. Entran en ese marco, así es. Jorge Magdaleno, hola, buenos días, mi nombre es Jorge Magdaleno, no estoy de acuerdo con la persona que tiene ahí entrevistando porque las chicas que se dedican a la prostitución están comandadas por un padrote porque no las detienen o quitan esa red de prostitución que van a castigar al que no deben de castigar. Bueno, el padrote tiene responsabilidades. Cuando hay trata de personas se necesita un trabajo de inteligencia porque hay un delito que perseguir y entonces a las que se castiga no es a las víctimas, a ellas se les protege. A los padrotes se les detiene, se les investiga con fundamento y así eliminamos esta falta de libertad en las personas en que se ha convertido la trata de personas. Héctor González, enhorabuena por cambios en el reglamento de Guadalajara. Es una reforma de avanzada, bien por el Cuerpo de Regidores y Guadalupe Morfín. Estos criterios ayudan a un mejor desempeño de la Policía de Guadalajara. Las prestadoras de servicio sexual son criminalizadas y recriminadas. Ellas solo se ganan la vida. Lo que debe hacer es acompañar y supervisar que no sean víctimas de la trata de personas. Fausto Gómez, igualmente llega el policía y dice que no hay denuncia. ¿Cómo se comprobará que en realidad existe la denuncia? ¿Cómo se comprobará que existe la denuncia detrás de la intervención de un policía? La firma de un ciudadano, la llamada al SECOE.
Gustavo Cortés, buen día. ¿Qué pasa con los menores de edad cuando ven a personas teniendo relaciones sexuales en un parque? ¿No existe cosas más importantes como la inseguridad, la falta de patrullaje y el aumento de robos? El menor, pues, puede hacer la denuncia. El menor, por supuesto, y de una manera especialmente calificada, tiene obligación la policía de escucharlo, atenderlo para preservar sus derechos. ¿A qué número tienes que se hace la denuncia? A donde se hacen las denuncias. Las denuncias cotidianamente. O también puede ir con sus papás y decirles. Sí. Rosa González, buenos días. Para reportar, los semáforos de Río Nilo y Avenida Malecón no funcionan. 9698, buen día. ¿Las denuncias pueden ser anónimas? Sí, ¿no? Sí pueden ser anónimas. De preferencia que no lo fueran, pero si hay algún riesgo grave tendrá sentido común también en la central de policía para decidir. Germán nos dice: esta política moralina lo único que fomentará es que más policías busquen sacar un extra para el desayuno, comida, cena, dependiendo de la hora de la denuncia ciudadana. Pues creo que exactamente va el objetivo es el contrario, ¿no? Evitar. Es muy curiosa esta polémica porque por lo general ha habido quejas de personas que no quiere que haya estas manifestaciones en la vía pública, pero también ha habido personas que piensan que es un endurecimiento de la regla y estamos en el centro, procurando valores de coexistencia armoniosa para todos en el espacio público. Guadalupe Morfín, gracias por tu tiempo y por tus minutos aquí en Cara a Cara. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todas las personas que nos han expresado sus opiniones. Quedan muchos mensajes, algunos te los paso para que nos dé respuesta. Gracias. Nos escuchamos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Soy Enrique Tucen en Cara a Cara.